Hola, mi nombre es Daniel Ávila y soy parte de la Universidad de las Américas Ciudad de México. Este video es para que conozcas un poco más a fondo sobre nuestra oferta educativa, así que cualquier duda que tengas, no olvides anotarlas para ir con tu orientador vocacional para que la podamos resolver juntos. Espero que te encante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de información de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo soy Gabriela Maldonado, directora de Planeación, y estaré acompañando al maestro Gerardo Jaramillo, él es director de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Y si me lo permite el maestro, antes de comenzar con la información que nos reúne el día de hoy sobre la licenciatura, podríamos un poco recuperar, como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, ¿cómo está afectando el coronavirus a las relaciones internacionales? Como sabemos, pues el coronavirus es el que está causando la pandemia por la que hoy estamos atravesando, no distingue entre nacionalidades, ideologías y por lo tanto está afectando tanto a países desarrollados como a países emergentes y en vías de desarrollo. Sus efectos son los que sí están resultando desiguales en las distintas partes del mundo, según las circunstancias económicas, sociales y sobre todo los sistemas de salud de cada uno de los países en los que está ya presente el virus. Los efectos generales que sufrirán los países en diferente medida, pues son algunas que ya hemos comentado en otras sesiones, como el cierre de algunas empresas multinacionales, el crecimiento en los índices de pobreza y desempleo, y uno que tal vez no hemos hecho mucho énfasis, pero que sabemos y en este momento que estamos hablando de las relaciones internacionales lo podemos recuperar, es la crisis de salud pública en los países, que está siendo distinta de acuerdo a la fortaleza de los sistemas de salud de cada uno de los países, pero que sin duda está generando una crisis de salud pública generalizada. En el contexto de la CRI podremos recuperar un poco esta guerra comercial y política entre China y Estados Unidos, que son las potencias que actualmente liderean al mundo, pues China con una política exterior muy agresiva, Estados Unidos, pues como ya sabemos, con el retiro del financiamiento hacia la Organización Mundial de la Salud, que en este momento pues es vital para poder enfrentar y afrontar a la crisis de salud que estamos viviendo, y pues con un claro posicionamiento de un debilitamiento del sistema internacional. Maestro, ¿qué nos puede comentar al respecto? Hola Gaby, hola a todos los que nos ven, a todas las personas que están viéndonos y escuchándonos en este momento. Sin duda estamos pasando por un momento pues inédito, un momento en el que es complicado pensar cuándo podemos encontrar una solución o siquiera herramientas para tratar de pensar en ella. Sin embargo, a efecto de ser muy concreto y muy esquemático, y comentando sobre tu amable pregunta, Gaby, yo te diría que desde el punto de vista de lo que son las relaciones internacionales y el vínculo con este problema que estamos viviendo, podríamos dividir los comentarios básicamente en lo siguiente. Primero, hay un efecto económico grave, hay un efecto que deriva de un tema de comercio internacional que inició hace ya 4 o 5 años en relación con la conocida por todos guerra comercial entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno chino. Tenemos un problema político en donde los asuntos geopolíticos nos obligan a voltear a ver todo este asunto relativo a la política exterior que, como bien señalabas hace unos momentos, China ha seguido desde hace ya algunos años. Esto no es reciente, evidentemente. Luego tenemos un cambio en toda la perspectiva de orden jurídico, de orden normativo, en donde los tratados internacionales en las diversas áreas y funciones pareciera ser que no están cumpliendo sus objetivos. Este asunto de la globalización parece que está teniendo un debilitamiento y estamos pasando a asuntos que tienen que ver más con el regionalismo. La parte operativa, a mí me preocupa mucho todo este tema de los suministros de bienes, de servicios en términos logísticos, pero con toda intención y para poder contextualizar de manera clara lo que estamos platicando en este momento, dejo al último la parte social.
porque la parte social es, sin duda, aquella en donde más trabajo nos va a costar recuperarnos desde el punto de vista socioafectivo, psicológico, de relaciones y demás. Hay muchas opciones que han planteado últimamente los expertos en relación con cómo se puede recuperar las sociedades a nivel mundial de este tipo de problemas. A mí me gustaría vincular este tipo de potenciales soluciones a una, solamente a una, a efecto, lógicamente, de establecer una estrecha relación entre lo que está ocurriendo y las relaciones internacionales. Y yo creo que un punto importante para poder entender y para poder intentar recuperarse de esta gran crisis que estamos viviendo en prácticamente todos los países del mundo, pues es el tema de conocer y analizar las causas que generaron esto que estamos viviendo. Claramente la carrera de Relaciones Internacionales, y considerando el programa que maneja esta universidad, te da la opción de conocer esos temas políticos de los que yo hablaba, esos asuntos económicos que yo mencionaba de manera muy general, desde luego, y también todo lo que tiene que ver con la parte comercial y la parte operativa y jurídica de lo que son las relaciones y los negocios internacionales. A mí me parece, por lo menos es lo que yo pienso, que si tú conoces las causas de lo que estás viviendo, eso te ayuda a encontrar una solución, pues si no muy pronta, por lo menos de una manera más razonada y sobre todo más fundamentada. Este programa tiene un par de situaciones que lo distinguen de otro, tiene un par de características que lo distinguen de otros que proporcionan las otras universidades en la Ciudad de México y que tiene que ver con esquemas vinculados a aspectos diplomáticos, aspectos consulares. Recordar que por allí vienen algunos asuntos del problema que estamos viviendo ahora, pero también asuntos relacionados con negocios internacionales. Recordar, como lo dije hace unos minutos, que una de las causas fundamentales de la pandemia tiene que ver con asuntos de guerra comercial. De manera que este programa, enfocado hacia esas dos grandes vertientes, le genera al estudiante y le ha generado, por supuesto, a nuestros egresados, la posibilidad de trabajar en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, que evidentemente en estos momentos estamos pasando por crisis, que no podemos soslayar, pero que al conocer las causas, al conocer los aspectos técnicos de determinados temas y relacionados con lo que tú planteabas en el contexto inicial, te ayudan a ti como estudiante a superar este tipo de asuntos. Claramente yo te diría que el conocer dentro de un vínculo, dentro de un nexo, dentro de una relación entre países, los asuntos relativos a la economía, a la política, a los aspectos jurídicos o normativos y señaladamente a la parte operativa, desde luego es una especie de medicina, ¿no? Aunque sé que todavía no hay vacunas, es una especie de medicina para que la gente se informe, para que la gente logre entender por lo menos algunas de las causas de los problemas que estamos viviendo. Este programa te lo da, este programa que maneja la universidad es bastante práctico, es bastante operativo, recomendable y me parece que es, como lo decía, una especie de remedio a lo que estamos viviendo. Conocer por qué pasan las cosas y no solo hacerlas porque sí, es una solución interesante desde mi punto de vista. Claro, y además también recordar un poco, retomar las credenciales institucionales que hemos también mencionado. La acreditación por la Southern Association of Colleges and Schools otorga al finalizar el programa el diploma de Bachelor of Arts in International Studies, además de el título de licenciatura en Relaciones Internacionales. Esos serían las dos tipos de titulación que tenemos, y además de que la universidad está reconocida como por la Secretaría de Educación Pública como una institución de calidad académica. Si le parece bien, maestro, procedemos a leer las preguntas que tenemos ya aquí. Me parece muy bien, David, adelante. Mira, algunas de ellas sobre las próximas elecciones en Estados Unidos, que bueno, aquí podemos aprovechar para hacer nuestro comercial del día de mañana. Tendremos una conferencia con el doctor Mark Zabel, experto en política norteamericana. Nos hablará sobre las elecciones en Estados Unidos y sus repercusiones mundiales mañana a las 12 del día, también por Facebook Live.
Nos preguntan, bueno, le mandan saludos, exalumnos, Muchísimas saludos al gracias. maestro Jaramillo, un abrazo fuerte. Maestro, ¿Trump o Biden? ¿Qué es menos peor para México? Buenísima pregunta. Para quien la mandó, le mando un saludo afectuoso y sobre todo un reconocimiento, una pregunta concreta y clara, como siempre lo hemos platicado en las aulas y ahora vía remota o a distancia, como estamos dando ahora la capacitación a nivel universitario. Buena pregunta. Con cualquiera nos va a ir mal. Si gana Biden, que pareciera ser lo más probable, sin que yo me atreva a pronosticar nada, porque en esto de la política, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Pero si gana Biden, es muy probable que la única herramienta a la que se apostó en este gobierno, me refiero al gobierno mexicano, para promover inversión y para retomar las relaciones comerciales, que fue el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio de este año, como todos lo sabemos, como lo saben quienes nos están escuchando y viendo, es probablemente que tenga que volverse a revisar, porque los demócratas no están muy contentos con los contenidos de ese tratado. Eso si ganara el señor Biden. Si se reeligiese el señor Trump, reitero, sin establecer ningún pronóstico, el día de mañana llegará una persona a dar una conferencia, como bien lo dijo Gaby, es el doctor Sable, sobre este tema, y se enfocará a dar sus pronósticos de manera muy puntual. Yo les diría que si se reeligiese el señor Trump, la política de contención que se ha realizado en los últimos 4 años en términos no solo de comercio internacional o de inversión extranjera, sino en el ámbito migratorio, pues generaría también problemas para lo que resta de esta administración. Sin dejar de considerar un asunto, y por eso dije que la pregunta me parece muy interesante, que está ahorita en, yo diría, la mayoría de las cabezas de los inversionistas y de algunos de los políticos, tanto mexicanos como de los Estados Unidos, que es el tema energético. El tema energético es realmente preocupante. El tema energético, como se ha estado manejando últimamente por parte del gobierno mexicano, me refiero, ha estado propiciando en algunos sectores de los Estados Unidos, señaladamente en algunos congresistas, señaladamente en algunos senadores, quejas porque argumentan, y no sin razón, que habría violación al capítulo energético del TEMEC. De manera que, magnífica pregunta, es una respuesta técnica más que política. No me arriesgaría a decir quién va a ganar, pero yo creo que con los dos la panorámica no es precisamente muy optimista. Sin ser catastrofista, ya me conocen y ya lo saben, pero sí hay que ser realista. Ese es un punto importante. La siguiente pregunta: ¿quién ganará la guerra entre China y Estados Unidos? Ese está mejor aún. Ese está mejor aún. ¿Quién ganará la guerra entre China y Estados Unidos? Hemos platicado de esto muchas veces con, obviamente, alumnos, exalumnos de esta casa de estudios, con personas que en este momento nos están viendo y probablemente no han sido alumnos de la misma. Y yo diría que estamos en el inicio de la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos como el gran líder mundial que lo ha sido durante muchos años. Yo pienso que es el inicio, y no lo digo con gusto, simplemente lo digo por los elementos que me ha tocado estudiar y que me ha tocado revisar en relación con el tema de comercio internacional, que esa es la pregunta. La pregunta es ¿quién ganará la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Yo pienso que es el inicio de la victoria china. ¿Cuánto va a durar este proceso? No lo sé. Seguramente bastantes años. Pero creo que es el inicio de la victoria china y el final de la hegemonía de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Cómo afectará la política exterior que México sea ya uno de los países con más muertes por COVID-19? Otra buenísima pregunta. Miren, para quien hace la pregunta, claramente no soy un experto en temas médicos, ni en temas de epidemias, ni de pandemias, pero sí puede uno comparar el manejo que se le ha dado a esta crisis en este país con otros de similares circunstancias como la nuestra, de similar tamaño, de similar extensión geográfica, de similar desarrollo económico, de similares estructuras o instituciones. Y me parece que
este manejo de la crisis sanitaria en nuestro país no ha sido del todo adecuado. Creo que, y me voy a concentrar en 3 argumentos concretos, desde luego sin politizar el comentario, siendo sumamente concreto. Yo nada más les diría 3 cosas para contestar esta pregunta que me parece, Gaby, magnífica. Sí, muy buena. Primero, simplemente vean el número de pruebas que se hacen en este país. Y cómo empata eso con los contagios declarados en cifras oficiales y los muertos declarados en cifras oficiales. Es un porcentaje muy pequeño el que se hace de pruebas en este país. Punto 1, concretito. Punto 2, piensen en las muertes asociadas al virus del que estamos hablando. El gobierno ha tratado de incidir, y yo diría hasta de insistir, en que el hecho de tener enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, están estrecha y directamente relacionadas con las muertes vinculadas al COVID-19. Repito, yo no soy médico, ni pretendo serlo, pero hay personas que sí lo son y que con conocimientos muy específicos sobre el particular dicen que no necesariamente están vinculadas esas enfermedades a las muertes por COVID. Ese sería un dato técnico concreto. Y un tercero y último, el mismo gobierno, hace no mucho, yo les diría que fue hace 15 días, tuvo que hacer un recálculo a través de una medición distinta, no le explicaré porque no es el foro ni el momento, una medición distinta de los muertos vinculados a la pandemia. Entonces, con esos 3 argumentos, sin entrar, yo dije que nada más 3, y ahí terminaría, sin entrar al asunto del cubrebocas y al asunto de otro tipo, que ya sería más político y no quisiera entrar en eso. Esos 3 datos son técnicos, son duros y son específicos. Me parece que el manejo de la pandemia en México no ha sido bueno. Tenemos otra. ¿Qué va a suceder con las entidades federativas en México? ¿En términos de qué, Gaby? Nos pusieron qué va a suceder con las entidades. Vamos a pedirle que si nos puede ampliar un poco la pregunta. Probablemente se refiere a este asunto del federalismo, no lo sé, porque va a suceder con las entidades federativas, pues habría que ver cuáles son las que tienen mayores contagios, habría que ver qué gobernadores están en la oposición, habría que ver qué gobernadores están con el titular del Ejecutivo Federal, probablemente se refiere a eso. O probablemente se refiere a la repartición de los recursos fiscales, ahora que están discutiendo en el Congreso. ¿Qué va a suceder? Va a haber un conflicto entre lo que es el titular del Ejecutivo Federal y los gobernadores de las entidades que no son o que no están alineadas a su partido, señaladamente Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, esta alianza federalista de los 10 gobernadores, mencioné ahorita 5 o 6, que supongo que se refiere a eso la pregunta, que han marcado como su línea, ¿no?, en relación con esto. Y tiene que ver con la repartición de recursos federales para el enfrentamiento de este tipo de crisis. Debe ser esa la pregunta. Sí, ya nos ampliaron un poco. Con respecto al federalismo y la separación de 11 estados, ¿afectará la política exterior? Desde luego, por supuesto, ir contra el pacto federal evidentemente afecta, impacta en todo lo que es el manejo de la política exterior desde que México se consolidó como nación independiente y como una nación estable desde el punto de vista del manejo de la política exterior. Yo me atrevería a externar un punto de vista, no creo que suceda, no son 11, son 10 estados, son gobernados por partidos de oposición al gobierno federal, no creo que ocurra eso, pero en estos tiempos y en estos momentos ya es muy complicado hacerle al adivino, ¿no? Como decía el clásico, es mejor ser historiador que adivino. Definitivamente, no creo que ocurra. Y también es importante este tipo de charlas y de eventos para arriesgar una opinión y un punto de vista. No creo que ocurra, son presiones políticas, tienen que ver con asuntos electorales, pero más que eso, tienen que ver con asuntos presupuestales. Es un tema de dame más federación, y mencioné ahorita 5 o 6 estados, son 10 concretamente. No creo que ocurra, sería ir contra el pacto federal, sería violentar el artículo 133 de la Constitución, sería ir en contra del 89, sería todo un cambio, no creo que ocurra. Perfecto.
Y tenemos algunas preguntas sobre el programa. Con mucho gusto. ¿Qué diferencia tiene el programa al de otras universidades? Esa es una magnífica pregunta. Yo diría que varias, me voy a concentrar en las más importantes. Primero, es el único programa en Ciudad de México, y es totalmente verificable lo que señalo, que tiene estas dos oportunidades de trabajo y de desarrollo y de conocimiento profesional en las relaciones internacionales, que es la parte diplomática, la parte consular, la parte de política exterior, que bien preguntabas hace rato sobre ese tema, y la parte de los negocios y el comercio internacional. Esa es una distinción absolutamente clara y evidente. Una segunda diferencia es que es un programa que dura 3 años, a diferencia de otros que tienen mayor duración, y a algunas personas les conviene, les acomoda mucho el asunto de la temporalidad o de la vigencia del programa, que reitero dura 3 años. Una tercera diferencia importante, para concentrarme en lo básico, que yo diría representa para los muchachos, y lo ha representado en estos últimos años, un factor importante para decidirse a incorporarse y a estudiar en esta casa de estudios, es el hecho de que se les vincula desde pronto, desde que van un poquito más del 50% del desarrollo de su carrera, con empresas o instituciones para que no solo hagan su servicio social, que eso por ley lo tienen que hacer, por reglamento lo tienen que hacer, sino para que se vinculen en términos de llevar a cabo prácticas que luego les permite, cuando terminan la carrera y obtienen su título, tener una mejor oportunidad de desarrollo. O sea, se les manda a empresas importadoras o exportadoras, a agencias aduanales, a agencias de carga, a empresas de logística, a algunas instituciones del sector público para los que les interesa esa área, como puede ser la Cancillería, como puede ser la Secretaría de Economía, como puede ser el SAT, para que desde que están estudiando adquieran experiencia práctica. Lo más importante en esto es que no solo estén desde una óptica teórica revisando las relaciones internacionales, que como tú sabes es un amplio mundo, muy amplio, muy vasto, muy complejo, sino que desde la licenciatura y no necesariamente hasta los posgrados, que muchos de ellos estudian, traten de especializarse en algo que les da un valor agregado, y ese es el valor agregado puntual del programa. Yo diría que ese es el valor agregado específico y concreto del programa. Perfecto. Bueno, tenemos los felicito, es un tema interesante. Muchas Otra gracias. pregunta del programa. Mi hija quiere estudiar negocios internacionales. ¿En qué es diferente la carrera a relaciones internacionales? Magnífica pregunta de la señora que pregunta. Las universidades que ofrecen solo el programa de negocios, que hay varias, evidentemente, no tocan aspectos relacionados con la información que un muchacho o una muchacha tiene que tener en términos de las relaciones políticas entre los gobiernos. Un ejemplo dice más que 1000 palabras. Dentro de las relaciones internacionales, de las más importantes son las relaciones comerciales. Entonces, la carrera que se ofrece acá vincula los dos campos. La carrera de negocios, que en efecto, como bien pregunta la señora, se ofrece en otras universidades, solamente habla de las transacciones de importación y exportación de mercancías y de servicios. Acá se les da la doble información. La óptica política, como lo mencionaba al principio, la óptica económica, la óptica jurídica, pero también la óptica operativa y logística. Esa es la diferencia fundamental entre este programa y las que solo ofrecen negocios internacionales. Claro. También nos preguntan, ¿cuál es el perfil de los profesores? Bueno, yo siempre, y lo he mencionado en muchos foros o en diversos foros, yo siempre he dicho, no sé si estén de acuerdo, pero ese es mi punto de vista, de que tú no puedes enseñar algo que no has hecho. Entonces, la política que se ha seguido en la universidad desde hace varios años en esta carrera, evidentemente, es tener profesores que enseñan un tema en el cual laboran, en el cual trabajan. Y eso es lo que hace práctica la universidad. El otro día hablaba con algunos egresados, cuando todavía podíamos vernos presencialmente,
es decir, en febrero de este año, y ellos mismos me aceptaban la gran cantidad de información que acopian a lo largo de la carrera. Juntan mucha información práctica, también teórica, porque hay que tener un contexto teórico, que luego les sirve en el desarrollo de su trabajo. Entonces, hablando del profesorado, y en verdad es un activo muy importante que tiene esta universidad, en verdad lo digo, son personas que enseñan lo que hacen en la práctica o lo que han hecho en la práctica a través de su carrera profesional. Ese es algo fundamental de los maestros. O sea, un maestro no puede llegar a enseñar algo sacándolo solo de un libro o de una página de internet, porque sus clases van a ser terribles. Un maestro tiene que venir a enseñar algo que ha hecho en la práctica y, por supuesto, seguir estudiando y seguir actualizándose, pero que lo ha practicado en alguna empresa, en alguna institución de gobierno, en algún despacho. Ese es el punto y eso es lo que distingue también el programa. Perfecto. Y por último, regresando un poco al tema internacional, si gana Biden, ¿qué pasa con China? Creo que es la mejor de todas, con eso cerramos. Esa es la mejor de todas. Si gana Biden, ¿qué pasa con China? Yo creo que va a intentar volver al esquema multilateral a través de un organismo que en los últimos años, y hablo solo de comercio internacional, porque eso es una de las 3 razones que desataron esta pandemia, va a volver a un organismo que en los últimos años ha sido terriblemente debilitado, como bien lo mencionabas al principio, y no solo por Trump, sino por otros motivos, que es la OMC. O sea, va a volver al esquema multilateral porque ya no le va a quedar un pretexto de combate directo, porque es evidente que cuando Biden tome posesión, si eso ocurre, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar. Si eso ocurre en enero del 2021, que es cuando los presidentes americanos toman posesión, después de las elecciones del próximo martes 3 de noviembre, que por cierto ya es el próximo martes, me falta bien poquito, yo creo que este individuo, o sea, el que sería el nuevo presidente de los Estados Unidos, a través del USTR, el representante comercial de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos y demás, eso sí podría yo decirlo, si es que llega a ganar, no lo sé, repito, va a echar para atrás todo el esquema de arancelización que ha utilizado Trump, de cuota compensatoria que ha utilizado, y entonces China se va a sentir en otro ambiente de negocios y va a regresar al esquema multilateral y no tanto a la negociación bilateral que, por cierto, fracasó en noviembre del año pasado. El último intento de acuerdo entre el gobierno de Trump y el gobierno de China para eliminar este tema de los aranceles y demás, fracasó en noviembre, qué casualidad, en noviembre del año pasado, y la crisis sanitaria empezó en diciembre. Y entonces ya tendremos vacuna. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Bueno, pues le agradecemos mucho al maestro Jaramillo. Cualquier duda y si quieren contactarlo pueden encontrar sus datos en la página de la universidad y estamos atentos para si tienen alguna pregunta más. Les agradecemos mucho su asistencia y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.